a una corriente eléctrica que va subiendo y llega a este nivel y se interrumpe, ¿no? Entonces esa sería la corriente máxima, ¿no? Entonces a 6 miliamperios, asumiendo que de aquí para abajo todos son tipo B, ¿no? Que ya dijimos que los tipo A, no, menos de un miliamperio, 80 microamperios. Bueno, ya aquí entonces asumimos que todas estas muestras se toman en individuos tipo B, como la mayoría de nosotros. Entonces, al estar sometidos a 6 miliamperios, entonces vemos que hay una posibilidad de supervivencia alta, pero si ya la corriente de corte es de 10 miliamperios, ya cae drásticamente, sobre todo en mujeres y en niños. En niños ya es una corriente prácticamente mortal, letal, y las mujeres pues también es una caída drástica en la tasa de sobrevivencia. Y ya si vamos a hablar de 20 miliamperios, pues ya no sobrevivirían ni hombres ni niños, perdón, ni mujeres ni niños, y muy poquitos hombres. Y 30 miliamperios pues ya se considera una corriente, de acuerdo a estos experimentos, ya se considera una corriente completamente letal, mejor dicho, de silla eléctrica. Solamente con 30 miliamperios que lleguen a pasar a través del corazón. Listo, que lleguen a pasar a través del organismo y que pasen por el corazón. Eh, listo. Sigamos. Entonces aquí tenemos una tabla que ya no es con respecto a la corriente, sino con respecto a la energía. ¿Listo? Energía específica. Bigelmayer estableció la relación entre el I2T, I al cuadrado por tiempo, intensidad de la corriente al cuadrado por tiempo, energía específica, y los efectos fisiológicos. O sea, aquí ya vamos relacionando la corriente y el tiempo. Tiempo en microsegundos. Entonces, sensaciones leves en dedos, tendones de los pies, rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos, rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros, rigidez muscular y dolor en brazos y piernas, rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas. Entonces, bueno, lo que les quería mostrar, a ver si está por acá. Sí. Por aquí conseguí el archivo original de uno de los artículos originales del investigador Dalziel, Charles F. Dalziel, Universidad de California, en Berkeley. ¿Listo? Entonces, aquí, pues él está llamando la atención con respecto a la alta cantidad de muertes accidentales. ¿Listo? La alta cantidad de muertes accidentales. Y pues la proporción de que algunas de ellas algunas de ellas son causadas por la electricidad, no son la mayoría, son minoría. Y de las causadas por electricidad, pues de todas maneras, hay muchas víctimas por descargas atmosféricas, por rayos. Listo. Entonces, como pueden notar, es un estudio, pues, antiguo, del año 56. Es un estudio que se realizó hace 50 años.
pero pues yo pienso que no lo han repetido y que sigue siendo la referencia porque consulté varias normas internacionales, IEC, IEEE, IEC y la misma NTC 4120, y todas hacen referencia a estos mismos estudios de Dalziel de este año, del año 56. Entonces yo pienso que de pronto es por esto, de pronto es por esto que no se repiten muy a menudo este tipo de exámenes. Yo me imaginaba que muchos de estos exámenes se hacían con maniquíes y con sensores, pero ya ven que no. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es que se determinó el umbral de la percepción, ¿no? Entonces directamente introduciéndonos unos conductores eléctricos, pues con unas bajas corrientes en la lengua, ¿no? Entonces aquí nos van describiendo, pues paso a paso, cómo fue todo el procedimiento. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí. Sí, profe, sí te Señor. estamos escuchando. Señor. Listo, perfecto. Entonces, Sí, profe. varios de estos ejemplos que se muestran aquí gracias, de los efectos de la electricidad, pues que no son efectos letales, ¿no? Por lo menos hasta lo que es la tetanización. Entonces aquí se va mostrando cómo se elaboraron esas pruebas y esos ensayos, ¿no? Pues determinación de la corriente de percepción en las manos, ¿no? Entonces ahí nos van también a partir de unos electrodos, ¿no? Directamente sobre el cuerpo humano. Determinación de la corriente del cuerpo humano. Entonces, como ustedes vieron en las tablas, aparecen datos para hombres, mujeres y niños, ¿no? Entonces también se utilizó el organismo, digamos, el cuerpo de mujeres para determinar si cambiaba o si influía en algo esas corrientes de percepción. Pues de acuerdo a esta tabla del RETIE, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? En cuanto a los umbrales de la percepción. La diferencia está y esos son los resultados. La diferencia pues ya estaría en la mortalidad, que es así, se determinó de manera indirecta. ¿Listo? Esa sí se determinó de manera indirecta, por razones pues éticas. ¿Listo? Entonces aquí se fueron organizando los datos de la corriente de percepción, o sea, las personas, de acuerdo a la corriente, pues ellos iban diciendo, ¿no? En qué momento empezaban a sentir los efectos y ese valor, pues que iba variando, iba aumentando, iba en aumento, pues se iba registrando y se organizó aquí sobre esta línea, ¿no? Se fue organizado, o mejor dicho, se organizó. No se organizó, se registró. Simplemente se fueron registrando los datos. Hasta que hasta que se fue observando una tendencia. ¿Listo? De acuerdo a los modelos predictivos, pues esperaban este resultado de aquí para las mujeres, pero en cambio obtuvieron este otro. ¿Listo? Entonces, datos para 114 hombres con cable número 7, datos para 28 hombres con cable número 8. Entonces ahí se habla de alrededor de ¿cuánto? De 1.072 miliamperios, ¿no? Corrientes de percepción. Entonces de esa manera se fueron organizando los datos. De esa manera se fueron organizando los datos del estudio, correspondientes al estudio. Bien. Aquí pues ya podemos ver un poquito más chocante esta imagen, ¿no? Determinación de la corriente de
let go, o sea, la corriente de que se puede soltar las cosas, de que todavía tenemos control sobre los músculos, ¿no? O sea, prácticamente para medir los efectos de la tetanización, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya estaríamos hablando de la tetanización. Entonces aquí podemos ver uno de los más de 100 participantes eh, tratando de soltarse, ¿no? Tratando de soltarse, tratando de medir hasta qué corrientes se pueden soltar. ¿Sí? Aquí tenemos otros registros fotográficos acerca de estos fenómenos eléctricos de manera directa, ¿no? Entonces también se puede ver eh, en el rostro se puede ver que hay sensaciones dolorosas, ¿no? Listo. Y fuera de eso, pues los sujetos eran sometidos a varias pruebas, ¿no? Para poder sacar promedios. Entonces, cada uno de ellos era sometido a más de una prueba, a varias pruebas para poder sacar promedios individuales y también luego promedios grupales. Aquí se ve que hicieron las pruebas con corrientes alternas a diferentes frecuencias, a 5, a 10, a 15, a 100, 500, 1000 Hz, 5000 Hz. Y también hicieron pruebas en corriente directa, en DC, ¿no? Cambiaron algunas de las variables para poder estudiar muy bien el fenómeno y se ve que fueron pues bastante buenos los resultados porque al día de hoy pues se siguen utilizando estos resultados para redactar las normas modernas. Por ejemplo, la norma NTC 4120, ella también habla y la IEC también, ambas, hablan de los efectos de la corriente sobre, sobre el ser humano y sobre animales. Sobre animales. Entonces aquí vemos la parte del experimento que fue sobre animales. Perros, cerdos, vacas, ovejas, 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 ovejas. Bueno, demos una miradita aquí a lo que dice las conclusiones. Leamos un poquito. Acá en donde dice las conclusiones. La conclusión. Dice, un resumen de los posibles efectos cuantitativos, o sea, medibles, de las corrientes eléctricas sobre el ser humano se da en la tabla 1. De acuerdo con estos resultados, y que fueron recolectados durante un periodo de muchos años, y también muchos sujetos, se estableció que el umbral varía de manera considerable. Entonces, como se mencionó previamente, el umbral de percepción para las mujeres es aproximadamente el 66 y 2/3, bueno, 66, dejémoslo, 67% de la del hombre. Entonces, sí hay una pequeña diferencia ahí de que las mujeres pueden sentir corrientes un poco menores, un 33% menores. La corriente de reacción a soltarse para las mujeres se determinó para corrientes de 60 ciclos únicamente. Los valores para las otras frecuencias fueron tomadas de manera, digamos, indirecta, haciendo un cálculo con respecto a los valores correspondientes del hombre. Bueno, acá dice, los efectos letales de las corrientes eléctricas se resumen de la siguiente manera. A. Si es continuada por bastante tiempo, las corrientes en exceso o que sean superiores a la corriente de reacción
soltarse, puede producir colapso, o sea, un desmayo o una caída, eh, desvanecimiento y muerte. Aunque los casos de muertes Aunque los casos de muertes no son conocidos con certidumbre, la muerte probablemente sea causada por asfixia o falla cardíaca. ¿Listo? Debido al esfuerzo y al choque provocado al sistema nervioso. Las corrientes que transcurren a través del pecho, la cabeza o los centros nerviosos que controlan la respiración pueden producir inhibición respiratoria, ¿no? O sea, como el paro respiratorio. La persona no puede respirar. Eso se causa por un bloqueo nervioso, el cual impide que los impulsos nerviosos eh, detienen los impulsos nerviosos entre el centro respiratorio, o sea, nuestros pulmones, nuestro diafragma. El diafragma es el músculo que produce que los pulmones se puedan expandir y contraer. Y además, músculos respiratorios. La inhibición respiratoria es peligrosa porque la paralización de los órganos respiratorios pueden durar por un periodo considerable, inclusive, ojo a esto, inclusive después de la interrupción de la corriente. O sea que inclusive sin corriente, cuando ya hemos cortado la corriente, el sistema respiratorio puede no recuperarse de inmediato, puede demorarse un tiempo en volver a reactivarse y ese tiempo pues puede ser muy peligroso. Un método aprobado de resucitación artificial debe ser apropiado prontamente para prevenir la sofocación. Y esto sea la famosa presión sobre el pecho, ¿no? La famosa presión sobre el pecho o sistema de respiración artificial que puede ser boca a boca o con un dispositivo especial eh, que ya lo vamos a conocer más adelante. La fibrilación ventricular, que también la hemos visto ahí en nuestro RETIE, se causa por corrientes moderadamente pequeñas, ¿cierto? Esto es lo más peligroso, esas pequeñísimas corrientes que dicen que producen un sobreestímulo, no daño. En lugar de producir daño al corazón, producen un sobreestímulo y por lo tanto la fibrilación, ¿no? Recordemos que la fibrilación eran los movimientos anárquicos del corazón, o sea que una corriente pequeña, sin dañar el corazón, sin producir paro respiratorio, sin producir quemaduras, pero si cruza el corazón y produce fibrilación, pues ya, ahí quedó, ahí quedó. Eh, ¿Alguien habló? No, habló. Dice, bloqueo cardíaco o suspensión de la acción cardíaca se puede causar por corrientes un poco mayores, relativamente mayores, ¿no? Para obtener un choque cardíaco o un paro cardíaco como tal, ¿no? No como tal una fibrilación, sino un paro cardíaco sí requiere un poco más de corrientes que no la fibrilación. O sea, la fibrilación es el riesgo con corrientes muy pequeñas. Si ya la corriente es mayor, pues el riesgo sería el de un paro cardíaco. Otro riesgo, destrucción de tejidos debido a altas temperaturas. Aquí pues ya cuando las corrientes son considerablemente más altas, perdón, las corrientes, sí, corrientes más altas que producen destrucción de tejidos y pueden ocasionar complicaciones que conducen a la muerte, ¿no? Complicaciones, por ejemplo, como infecciones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo?
¿Está compartiendo la pantalla Ay, sí. o está hablando Ay, así lo sin siento. compartir? Perdón. No, pero yo estoy viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Sí la están No, viendo? pero yo estoy mirando la pantalla. Sí. Confírmeme si la están viendo. Sí, señor, la veo. Ellos, ¿Desde Sí, hace profe, cuánto? yo también la veo. ¿Desde hace cuánto la ven? ¿Desde hace poquito o desde hace rato? ya. Desde que inició, Desde que empezó, profe. Bueno, bueno. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó, Edwin? ¿Era Sí, era mi su celular. Qué pena, computador? ¿Su disculpe, celular? era mi celular que se había... Sí, Ah, bueno, listo. señor. Em, Disculpe por Listo, tranquilos. interrumpir. Dice que también hay un fenómeno de muerte pospuesta. Muerte pospuesta. Entonces dice que son pacientes que responden a la reanimación, pero de repente mueren sin causa aparente. O sea, después de que han sido reanimados, al cabo de minutos, horas o inclusive días después del accidente, registran ya cesación de sus funciones orgánicas. Entonces, se cree que esto puede ser debido a eh, a una, a un empeoramiento de las condiciones preexistentes, o dos, el resultado de hemorragias internas que afectan órganos vitales, o efectos del choque. La muerte pospuesta también se puede deber a quemaduras u otras complicaciones. O la G, combinación de las anteriores. Entonces aquí tenemos las referencias de otros mismos estudios de Dalziel. Ahí se está mencionando a sí mismo. Parece que fue muy estudioso de estos asuntos de electropatología, un referente hasta el 50 años después. Listo. Entonces, eso les quería compartir por ese lado. Y entonces, aquí, debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el del paso a la corriente, la reacción a soltarse, y de rigidez muscular o de fibrilación, son valores muy bajos, desde el orden de 1 miliamperio, 10 miliamperios o 25 miliamperios, ¿cierto? Y ya vimos que ya 30 miliamperios es súper mortal, es letal. Perdón, con Karen Sí, Piqué. sí, Karen. O sea que su merced, por ejemplo, pues hablando todo lo que nos está explicando, su merced sabe cuánto es el voltaje que utilizan en la silla eléctrica, porque eso es un pues de muerte terrible, ¿no? Pues mirando todo lo que le hace a lo que es músculos, corazón y Eh, no, no. bueno, esa es una buena pregunta y me alegra que la haya hecho eh, con la parte de la electrocución. Resulta que eh, la electrocución, digamos que cuando se propuso inicialmente como medio de aplicar la pena de muerte, sino digamos que no se conocían todos estos estudios, ¿no? Entonces, digamos que inclusive se hacía con una esponja y bueno, con una solución salina, y era peor, o sea, realmente, y pues ¿qué tensión se utiliza? Pues con media tensión creo que con menos de, como con unos 5000 voltios, algo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eh, esa parte de la electrocución, pues ya con estos estudios y con, bueno, los países que han invertido en la aplicación de la pena de muerte, eh, pues en sí la electrocución, eh,
pues al día de hoy, o de unas décadas para acá, pues no es como se ve en las películas. Tal vez hemos visto es en las películas esas escenas grotescas de electrocución, prácticamente como una tortura, ¿no? Entonces que sientan a la persona y sufre, Y poner un ¿cierto? casco. Y sufre y finalmente muere, ¿cierto? Eso de pronto era verdad en las primeras electrocuciones, pero ya después eso se mejoró porque pues no era justo, no era piadoso, pues el objetivo era cumplir una pena de muerte, pero no necesariamente tortura y sufrimiento. Entonces, desde hace ya muchas décadas para acá, la muerte por electrocución pues es una muerte instantánea. Es una muerte instantánea y pues se aplica la corriente pues en nuestros puntos débiles, ¿no? No conozco en detalle, pero supongo que se aplicará cerca del corazón o algo así, cosa que sea una muerte totalmente instantánea e indolora, o sea, piadosa. Ese es el objetivo. Más ¿Sí? rápido, sí, porque eso como muestran ustedes, como muestran en las películas, era muy terrible. Sí. Sí, claro. Y pues eso también pues ya cuando veamos, yo creo que voy a programar a ver si para este fin de semana logro preparar la siguiente guía, la que vamos a adelantar la próxima semana y vamos a hacer un visionado de un documental acerca de la guerra de las corrientes, o no lo llamemos guerra, digámoslo, la controversia que hubo entre las corrientes y pues un factor que causó mucha impresión en el público y que no se quería aceptar la media tensión ni mucho menos la alta tensión, pues era precisamente el ver los efectos que tenían sobre las personas condenadas a silla eléctrica, a electrocución. La palabra electrocución quiere decir ejecución con electricidad, ¿sí? O sea, en sí, el término electrocución solamente se debería aplicar a, a muertes causadas por electricidad, pero que no sean accidentales, sino que sean una ejecución, ¿listo? Una pena capital, una pena de muerte. Pero pues ya como no estamos en ese contexto de las penas de muerte ni de las sillas eléctricas, pues ahora se considera que electrocución, pues es como lo dice el RETIE, ¿no? Una muerte por los efectos de la electricidad accidental. Eso hoy en día se considera que también es una electrocución, pero pues de ahí proviene ese asunto. Pero sí, en realidad una muerte en la actualidad, una muerte por electrocución, por una pena de muerte, una pena capital, pues es totalmente indolora y no es sangrienta ni nada, ni dolorosa. Ya los detalles de cuáles países aplican penas de muerte o qué gobiernos o qué sociedades, pues ya esa es otra averiguación y otra consulta, ¿no? Lo que sí por ahí un poco he leído es que pues que no necesariamente se correlacionan las penas de muerte con la disminución de la criminalidad. Puede que recién la impongan, sí, pero pues ya después la gente le pierde al miedo, ¿no? Y la criminalidad regresa como estaba antes de la pena de muerte. Eso es lo que se ha observado y por eso se ha ido quitando en varios países. Bueno. Sí le respondí la pregunta, Karen. Más o menos. Sí, señor. Sí, pues tenía como, pues mirando todo lo que su merced nos está explicando de la decanización y todo eso, pues sí, profe, gracias. Tengo entendido, de pronto ustedes tengan más conocimiento o hayan escuchado. Tengo entendido también que para el mismo sacrificio de animales para el consumo humano, ¿no?
se utilizan técnicas eléctricas que pues son rápidas y no le producen sufrimiento al animal. Creo que para el ganado, profe. ¿Sí? Y en los Sí, cerdos yo quería, también, profe. ¿Sí? sí, con una pistolita en la cabeza los deja de una vez quietos. Ay, cuéntenos un poco, César. Pues yo no vi muy bien, pero digamos, como los meten en un cuarto y Sí. por decir, o sea, tienen como un aparato ahí y como cerca del cuello, algo en el cráneo, Sí. de una vez, o sea, y entonces muere el animal de una. Ujú. Y en Correcto. los cerdos creo que también lo utilizan en los mataderos. Ok. Sí, no, ya el matarife con el cuchillo, eso ya como que no es permitido por varias razones, ¿no? Ahora se trata de buscar otros métodos, por ejemplo, este método eléctrico. Sí, que no sé, que no sufre el animal tanto y también también ahorran tiempo porque eso es que eso son uno, dos pistolazos y ya eso lo mata de una. Ujú. Claro, eso sí. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De que la cosa de pronto no es tan Profe, grotesca o tan inhumana como se ve en algunas ficciones de televisión y de cine. ¿Quién quiere participar? Pero se nos va a acabar el tiempo. ¿Quién es? ¿Quién es? no, sino era como cuando una vaca se cae ahí en el camión, Sí. los niños, los camioneros, o sea, utilizan como una pistola también para levantarlo, o sea, para levantarla. El ganadero, pues, utilizan la electricidad, pues, para darle así como se ha visto cuando la pista para nosotros, las personas, algo parecido, así el camión tiene como una pistola y la pasa corriente y para el ganado, para a las vacas o a los novillos. Entonces, se utilizan es como por ese medio también ahí en el complejo ganadero para levantar el ganado cuando está botado en el suelo o cuando no quiere moverse. Entonces lo Ya. chuzan y ¡pah! Y pasa el corrientazo y apenas Mm, salen corriendo el ganado. o sea, ya sería otra Entonces, aplicación como para decir para nosotros, eh, nosotros ¿cómo se llama? ¿Cómo nos llaman los simios humanos? Como el taser, ¿no? La pistola eléctrica. eso es. ¿Sí? Eso mismo, así lo utilizan allá en el complejo ganadero, pues acá en Mm, Guamal. De un tábano. ok, ok. Listo, entonces ahí ya vemos, por ejemplo, ahí se utiliza también una tensión, una tensión que no se les haga raro que sea alta, de cerca de 1000 voltios, la que pueda utilizar un taser o un tábano de esos. Lo que pasa es que la energía es demasiado poca y es también muy breve en el tiempo, entonces no alcanza a generar corrientes peligrosas, pero sí genera una sensación pues bastante molesta. Bueno chicos, voy a cerrar la sesión e ingresamos nuevamente. Atentos Sí. ahí. Chat, instructor puede acercarse más al micrófono, se escucha muy poco. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3.